Muchos hombres cargan con la creencia equivocada de que para hacerse ricos necesitan heredar fortunas, montar una gran empresa o ganar millones desde el inicio. Creen que su salario los condena a una vida limitada, a sobrevivir apenas, pero están profundamente engañados. La riqueza real no nace de un golpe de suerte, nace de decisiones conscientes. No es lo que entra a su cuenta lo que determina su destino financiero, sino lo que decide hacer con cada peso que pasa por sus manos. Ese dinero puede ser la llave de su libertad o la cadena que lo mantiene atrapado. La mayoría lo malgasta en placeres inmediatos, en caprichos pasajeros, y luego se pregunta por qué nunca avanza. Pero usted puede ser distinto. Usted puede transformar su salario en un motor de libertad. No importa cuánto gane hoy. Lo que importa es cuánto conserva, cómo lo multiplica y, sobre todo, con qué mentalidad lo maneja. Porque la riqueza no es hija de la suerte, es el resultado de la disciplina. Si aprende a usar bien lo que ya tiene, pronto tendrá mucho más. Su salario no es una condena, es su primera semilla, y si la cuida con visión, constancia e inteligencia, crecerá hasta cambiar su vida por completo. La primera forma de hacerse rico con su salario es comprender un principio fundamental. El dinero no está para quedarse dormido con usted, está para trabajar a su favor. Y ese cambio comienza con una regla innegociable. Páguese a usted mismo primero, antes de pagar cuentas, antes de gastar en comida, antes de darse cualquier gusto, aparte al menos un 10% de sus ingresos. Ese dinero no es para gastarlo, es para su futuro, para su libertad, para invertirlo en lo que le dará más. El error común es esperar a ver cuánto sobra al final del mes, y ya lo sabe. Al final nunca sobra nada, porque el dinero que no tiene un propósito claro encuentra siempre la manera de desaparecer. Por eso la riqueza se construye con método, no con excusas. Debe convertir el ahorro en una orden, no en una opción. Cuando usted se paga primero, no solo está acumulando capital, está forjando carácter. Está entrenando a su mente a vivir con menos de lo que gana, y ese simple acto le da poder. Poder de elección, poder de inversión, poder de caminar sin depender. Quizá al inicio no pueda apartar un 10%, quizá solo pueda un 5% o incluso un 1%, no importa. Lo importante es empezar y nunca romper el hábito. Ese porcentaje no se toca, no se presta, no se negocia, es suyo, pero para su yo del futuro. Y cuanto antes lo entienda, más pronto cambiará su vida financiera. Ahora escuche esto. Muchos dicen, pero si apenas me alcanza para vivir, ¿cómo voy a ahorrar? Y esa mentalidad es el verdadero enemigo, porque si no puede ahorrar con poco, tampoco lo hará con mucho. El problema no es la cantidad, es la costumbre, y toda costumbre se entrena. No necesita un salario gigante para empezar a construir libertad. Lo que necesita es intención, lo que necesita es disciplina, lo que necesita es dejar de ver el dinero como un premio y comenzar a tratarlo como una herramienta. Porque si cada vez que cobra piensa en gastarlo todo para darse gustos, lo perderá todo. Pero si cada vez que cobra aparta una parte para su crecimiento, ese hábito, repetido con constancia, lo volverá rico. Piénselo de esta manera. El hombre promedio gasta primero y se preocupa después. Vive apagando incendios financieros, siempre corriendo detrás de las deudas y de las urgencias. En cambio, el hombre que prospera actúa de manera opuesta. Piensa antes, decide con estrategia y coloca cada movimiento dentro de un plan. Esa simple diferencia de enfoque termina marcando una diferencia de destino. El primero actúa desde la emoción, compra porque lo siente, porque se dejó llevar por la tentación del momento. El segundo actúa desde la visión, porque entiende que cada decisión de hoy moldea el futuro de mañana. Mientras la mayoría vive para impresionar en el presente, él construye en silencio una libertad que más adelante será imposible de ocultar. Y esa libertad no empieza con millones, empieza con un acto tan pequeño que muchos lo desprecian: reservar una parte de su ingreso siempre
pase lo que pase, incluso cuando el mes se ponga difícil. Esa constancia silenciosa, sin aplausos y sin likes en redes sociales, es la que lo está llevando a un lugar donde la mayoría jamás llegará. Al inicio, esa suma puede parecer ridícula, casi insignificante, pero con el tiempo, ese 10% apartado se convierte en su capital semilla, en su fondo de inversión, en su boleto hacia una vida con más opciones y menos cadenas. No subestime jamás el poder de lo pequeño cuando es constante. Así como una gota termina perforando la roca, no por la fuerza de una sola caída, sino por la persistencia repetida, sus ahorros, si los protege con disciplina, abrirán puertas que hoy ni siquiera puede imaginar. Todo comienza con una decisión, pagarse a usted mismo primero, porque si no lo hace usted, nadie más lo hará. Y si usted no es su prioridad, ¿quién lo será? Ahora bien, aquí viene el segundo paso para construir riqueza con su salario, convertirse en un maestro del presupuesto. Y no me refiero a estar esclavizado a hojas de cálculo aburridas o a un control obsesivo. Hablo de algo mucho más poderoso, entender que cada peso que entra a su vida debe tener una misión clara. Si su dinero no tiene un plan, alguien más lo tendrá por usted. Y créame, vivimos en un mundo diseñado para vaciarle los bolsillos. Publicidad, ofertas, algoritmos, todo está hecho para atrapar su atención y quedarse con su dinero lo más rápido posible. Si no se anticipa, lo manipulan. Si no diseña usted mismo el camino de su dinero, terminará recorriendo el camino que otros ya trazaron para que pierda. El presupuesto no es un castigo, es un mapa de libertad. Es como asignarle un rol específico a cada parte de su ingreso. Tú vas a educación, tú vas a inversión, tú vas a ahorro, tú vas a disfrute consciente. El problema no está en gastar, el verdadero problema está en gastar sin saber por qué. Cuando cada gasto tiene una razón, cuando cada peso responde a una intención, su dinero empieza a obedecerlo. Y eso es poder. Porque la mayoría de los hombres gana y gasta en automático, como si cada deseo fuera una urgencia, como si cada impulso mereciera cumplirse. Pero usted no está aquí para jugar a ese juego, usted está aquí para dominarlo. Hay una regla sencilla, casi brutal, que enseño a quienes quieren construir fortaleza financiera: gaste menos de lo que gana. Y para lograrlo, debe ser brutalmente honesto consigo mismo, no con los demás, con usted. Porque la mentira más cara no es la que le dicen afuera, es la que usted mismo se repite para justificar un gasto que lo aleja de la libertad que dice desear. Viva por debajo de sus posibilidades, no por encima de ellas. No necesita el último celular, ni un armario lleno de marcas, ni salir cada semana a gastar en comidas que se olvidan en horas. Lo que realmente necesita es conciencia, necesita prioridades claras, porque cada gasto que hace hoy es un voto por su futuro o un voto contra él. Pregúntese con honestidad, ¿vale la pena hipotecar su mañana por un capricho de 5 minutos? ¿De verdad tiene sentido endeudarse solo para impresionar a personas que ni siquiera estarán a su lado cuando más lo necesite? Las personas que construyen riqueza piensan de manera distinta. Ellos no se preguntan ¿qué me da placer ahora?, sino ¿esto me hace más libre o me ata más fuerte? ¿Esto multiplica mis opciones o solo me regala un instante de satisfacción? Ese filtro es poderoso, porque cuando empieza a verlo así, su salario deja de ser un simple premio que llega a final de mes para derrocharse y se convierte en un recurso estratégico capaz de transformar su vida. La riqueza real no depende de cuánto entra, sino de qué tan bien administra lo que entra. He visto hombres con salarios modestos que gracias a la disciplina y la estrategia lograron superar a otros que ganaban el doble o el triple, pero gastaban como si el dinero jamás se fuera a terminar. El primero construye, el segundo se sabotea. Y aquí hay algo vital: su presupuesto no debe basarse en recortes sin sentido. No se trata de vivir como un mendigo, se trata de vivir como un estratega. Y eso significa incluir en su plan financiero la inversión más importante, usted mismo.
Si sobra dinero, no lo desperdicie en lo primero que lo entretenga. Use ese recurso para aprender una habilidad nueva, para adquirir herramientas que lo hagan más productivo, para iniciar un pequeño proyecto, para educarse. Porque el conocimiento es el único activo que nunca pierde valor, que siempre le devuelve más de lo que puso. El que invierte en sí mismo jamás retrocede, siempre gana en perspectiva, en habilidades y en oportunidades. Por eso, dentro de su presupuesto debe existir un espacio fijo, sagrado, para su crecimiento personal y profesional. No necesita ser un experto en finanzas ni en contabilidad. Lo que necesita es intención, lo que necesita es disciplina. Escriba sus ingresos, defina sus prioridades, marque límites y revise sus números cada semana. Haga de su presupuesto un mapa de guerra, un sistema vivo y dinámico que le muestre con claridad hacia dónde va su dinero. Porque cuando usted sabe exactamente qué lugar ocupa cada peso, deja de sentirse perdido y empieza a sentir control. Y créame, ese control no solo se traduce en números, se traduce en paz, en confianza, en libertad, porque ya no vive con el miedo de ¿alcanzará este mes? Vive con la certeza de que cada decisión lo está acercando a la vida que quiere. Aquí está la diferencia. No se trata de controlar cada centavo por miedo. Se trata de dirigir cada centavo con visión. Esa es la mentalidad que separa al hombre común del hombre que prospera. Esa es la mentalidad que puede hacerlo rico incluso con un salario pequeño. Porque no importa cuánto gana, importa cuánto domina, y si aprende a dominar su presupuesto, está aprendiendo a dominar su vida. Ahora, déjeme darle el siguiente paso. La tercera forma de construir riqueza con su salario es invertir una parte de él, incluso si hoy piensa que es poco, porque lo que lo hace crecer no es la cantidad, sino el hábito. La mayoría cree que invertir es solo para millonarios, para los que ya tienen fortunas que arriesgar. Esa es una mentira que el sistema quiere que siga creyendo. La verdad es que uno se convierte en millonario porque empezó a invertir antes, no después. Porque aunque su salario sea modesto, usted elige comportarse como alguien que ya está construyendo riqueza, y esa mentalidad, llevada a la práctica con constancia, es imparable. Hoy no tiene excusas. La tecnología le da acceso a oportunidades que antes eran imposibles. Puede empezar con montos pequeños en instrumentos seguros como CETES o fondos indexados. Puede explorar proyectos digitales, negocios pequeños, incluso criptomonedas responsables. No importa por dónde empiece. Lo que importa es que empiece. Piense en esto. Si gasta 500 pesos en comida rápida, ese dinero muere en una hora. Pero si coloca esos mismos 500 en una inversión inteligente, no solo conserva su valor, lo multiplica, porque el dinero invertido bien trabaja por usted incluso cuando duerme. Esa es la gran diferencia. El hombre promedio cambia tiempo por dinero, mata su cuerpo y su mente por un sueldo. El hombre que invierte cambia dinero por libertad, aunque al principio sea lento, aunque al inicio parezca poco, pero con el tiempo, esa pequeña semilla se convierte en independencia. Un hombre que invierte de manera constante, incluso durante solo 10 años, puede terminar con más riqueza que otro que gana mucho pero no invierte nada. ¿Por qué? Porque la riqueza no es una carrera de velocidad, es un maratón de dirección. No importa qué tan rápido corra, si corre hacia el lado equivocado, nunca llegará a donde quiere. Cada vez que usted decide que una parte de su ingreso, grande o pequeña, se destinará a inversión, pase lo que pase, está sembrando un árbol financiero. Y ese árbol no solo dará sombra a su presente, dará frutos para su futuro y raíces para su legado. Invertir no es solo mover dinero, es cambiar su identidad, porque en ese momento deja de ser únicamente un trabajador que intercambia tiempo por salario y comienza a convertirse en constructor, en estratega, en creador de riqueza.
Empieza a mirar cada peso como una semilla con potencial, no como un billete que se esfuma en un fin de semana. Y cuando su mente cambia, sus decisiones cambian. Ya no compra por impulso, ya no gasta para llenar vacíos, ya no derrocha para impresionar. Empieza a invertir para tener opciones, para construir independencia, para dejar de vivir al límite, para dejar de depender de un solo ingreso. Eso es verdadera libertad. Esa libertad nace de una decisión. Su dinero no solo debe circular, debe crecer. Y para lograrlo hay una regla que nunca falla. Invierta al menos el 10% de su salario cada mes. Aunque al principio parezca insignificante, aunque no vea resultados inmediatos, aunque nadie aplauda. Porque el poder del interés compuesto no está en lo que se ve al inicio, sino en lo que nadie imagina al final. Durante años parecerá invisible, pero un día ese 10% acumulado y protegido se convertirá en el capital que le abrirá puertas que hoy parecen imposibles. Su propio coche, un terreno, un negocio, una jubilación anticipada. Todo comienza respetando esa porción, cuidándola como si su vida dependiera de ella, porque en realidad depende de ella. Deje de pensar que su salario es pequeño, comience a pensar que su disciplina es grande, porque no es el tamaño de su ingreso lo que determina su futuro, es el tamaño de su compromiso con él. Cada vez que elige invertir en lugar de gastar, está construyendo riqueza en silencio, y esa repetición silenciosa lo transforma. No solo transforma su cuenta bancaria, lo transforma a usted, lo convierte en un hombre con visión, con control, con poder, y un hombre con visión, con control y con poder, tarde o temprano alcanza la libertad financiera. No por suerte, no por herencia, por estrategia, por convicción, por decisión. Aquí entra el cuarto paso para hacerse rico con su salario: desarrollar una mentalidad de expansión, no de limitación. ¿Y qué significa esto? Que no puede depender únicamente de una fuente de ingresos. No puede apostar toda su vida a un solo sueldo. Porque aunque sea disciplinado, aunque ahorre, aunque invierta, si depende de una sola entrada, su libertad siempre será frágil. Un despido, una crisis económica, un cambio en la empresa, y todo lo que construyó puede tambalearse. Por eso, su salario debe ser su plataforma, no su techo. Su impulso, no su cárcel. Su sueldo debe financiar su crecimiento, pero jamás definir su destino. Y en el momento en que empieza a pensar así, todo cambia. Porque ya no ve su salario como la única esperanza, lo ve como el combustible que puede encender otras fuentes. ¿Tiene una habilidad? Monetícela. ¿Tiene tiempo libre? Úselo para construir algo propio. ¿Tiene una pasión? Enséñela, conviértala en servicio, en contenido, en asesoría. Hoy, con Internet y las herramientas al alcance de todos, es más fácil que nunca crear ingresos adicionales desde casa, desde el celular, desde un rincón, con más enfoque que recursos. Y si cada mes destina una parte de su salario para alimentar esas fuentes alternas, está construyendo una red de seguridad. Está levantando un trampolín financiero que tarde o temprano puede liberarlo por completo. Y déjeme recordarle algo: si este mensaje está despertando en usted esa mentalidad de expansión, no lo deje para mañana. Suscríbase ahora, porque aquí no hablamos solo de dinero, hablamos de mentalidad, de estrategia y de libertad real. Quiero que haga algo ahora mismo. Escríbalo en los comentarios. Dígame con claridad cuál sería el primer ingreso extra que le gustaría construir usando lo que ya sabe, lo que ya hace bien. Póngalo en palabras, porque lo que se nombra con intención empieza a tomar forma. Y volvamos al camino. Hay una verdad fundamental que no puede ignorar. No existe riqueza sin creación. Ahorrar es vital, presupuestar es necesario, invertir es imprescindible, pero nada de eso basta si no crea. La verdadera prosperidad no aparece solo por guardar lo que tiene, aparece cuando usted produce más valor. Ese valor puede nacer de un producto, un servicio, una habilidad, una idea,
pero siempre debe salir de usted, de su mente, de sus acciones, porque el dinero en última instancia no es más que el reflejo del valor que entrega al mundo, y cuanto más valor aporte en más lugares, en más canales, a más personas, más dinero fluirá hacia usted. No como magia, no como suerte, sino como la consecuencia lógica de una estrategia ejecutada con disciplina. Por eso, cada vez que reciba su salario, no lo vea como el fin de su esfuerzo, véalo como lo que realmente es: capital semilla. Una parte para usted, una parte para invertir y otra parte para construir su segunda fuente. Y aquí está la buena noticia: no necesita miles de pesos para comenzar. Lo que necesita es creatividad, constancia y un sentido de urgencia, porque cuanto antes empiece, más sólida será su base cuando lleguen los golpes inevitables de la vida. No se trata de tener un plan perfecto, se trata de tener el coraje de comenzar. Aunque sea pequeño, aunque sea lento, aunque nadie lo aplauda, porque el verdadero poder está en el momentum, en esa energía que se activa cuando usted decide moverse con intención. El 90% de las personas vive en excusas. No tengo tiempo, no sé cómo, quizá el próximo año. Pero usted no está aquí para ser parte de ese 90%. Usted está aquí para expandirse, para demostrarse que puede crear más sin dejar su empleo, sin perder la cabeza, con enfoque, con estrategia y con el compromiso inquebrantable de nunca depender de una sola fuente. Recuerde esto: el que depende de un solo ingreso vive siempre al borde. Está a una decisión ajena, a una crisis externa o a un cambio inesperado de perderlo todo. En cambio, el que construye varias entradas empieza a jugar en otro nivel. El nivel de los que no piden permiso, el nivel de los que controlan su destino, el nivel de los que, aunque empiecen con poco, terminan teniendo mucho porque no se detuvieron, porque no se conformaron, porque usaron su salario como primer peldaño y no como última esperanza. Y ahora llegamos a la quinta forma de hacerse rico con su salario: elimine los gastos invisibles. Sí, esos pequeños pagos que parecen inofensivos pero que están drenando su libertad día tras día, suscripciones que ni usa, antojos diarios que suman más de lo que cree, intereses absurdos por no pagar a tiempo, compras impulsivas que mueren en un cajón. Muchos hombres ganan bien, incluso ahorran e invierten, pero nunca prosperan como deberían. ¿Por qué? Porque su dinero se escapa por las rendijas de la inconsciencia, porque son saboteados no por la economía, sino por su propia falta de atención. Grábese esto: su riqueza no solo se construye por lo que gana, se protege por lo que no pierde. Y si quiere un futuro sólido, debe hacer lo que pocos hacen: una auditoría personal. Abra su estado de cuenta, revise cada suscripción, analice sus patrones de gasto y pregúntese con brutal honestidad: ¿esto es necesario? ¿Esto me acerca a mi visión o solo me entretiene un momento? La mayoría no quiere hacerlo porque la verdad incomoda. Pero usted no está aquí para sentirse cómodo, está aquí para tomar control. Cancele lo que no le aporta, elimine lo que no lo impulsa. Deje de pagar intereses por desorden, empiece a llevar su comida de casa si hace falta, porque cada pequeño ajuste no es privación, es libertad. Cada gasto innecesario que corta es un ladrillo menos que carga en su mochila, y cada peso liberado es energía disponible para su futuro. No se trata de vivir en austeridad extrema, no se trata de prohibirse todo, se trata de entender algo sencillo pero poderoso. Cada peso malgastado es una hora más de trabajo obligado y una hora menos de libertad elegida. Cuando comprende esto, empieza a mirar su tiempo con otros ojos, porque cada gasto inútil no solo vacía su bolsillo, también retrasa su independencia. Y no significa que nunca pueda darse gustos. Significa que esos gustos deben ser decisiones conscientes, no respuestas automáticas al aburrimiento, al estrés o a la ansiedad. Un gusto bien elegido puede motivarlo, recargarlo, darle energía. Un gasto compulsivo lo hunde. La diferencia está en la intención.
Aprenda a premiarse cuando realmente lo merece, no cada vez que la rutina lo presiona. Ese es el abismo que separa al que compra placer inmediato del que construye orgullo duradero. Y le digo algo más. El 90% de las personas jamás toma esta decisión. Prefieren repetir la mentira de que no alcanza en lugar de admitir en qué están tirando su propio potencial. Pero usted no es parte de ese 90%. Usted puede romper ese ciclo hoy mismo. Solo necesita dos cosas: disciplina y claridad. Haga un inventario de sus gastos innecesarios. Escríbalos. Véalos en frío. Reste, ajuste, elimine y redirija ese dinero hacia lo que realmente importa: su inversión, su crecimiento, su independencia. Verá cómo en cuestión de meses ese dinero que parecía pequeño se transforma en capital acumulado, en tranquilidad, en poder real. Cada peso conservado con conciencia es una victoria contra la distracción, contra el consumo sin sentido, contra el sistema que lo quiere atrapado. Y cuando acumula muchas de esas pequeñas victorias, su vida cambia. No por suerte, no por milagro, sino por su capacidad de cerrar fugas, de proteger su esfuerzo, de blindar su avance. Porque la riqueza no solo se construye generando más, también evitando perder lo que ya tiene. Recuerde esto: la abundancia no empieza cuando gana más. La abundancia empieza cuando deja de vivir como si ya lo tuviera todo. La verdadera abundancia es aprender a esperar, a administrar, a decir no cuando todos dicen sí. Y si puede hacer eso, ya entró en otra liga. Tóatelo, la liga de los que controlan, no de los que son controlados. La liga de los que serán ricos, no porque ganaron la lotería, sino porque dejaron de desperdiciar como si no importara. Porque hoy usted sabe que cada peso cuenta. Hoy sabe que un peso invertido con conciencia vale más que 1000 gastados en caos. Y con eso llegamos al sexto principio para hacerse rico con su salario. Invierta una parte constante en su educación financiera. Y no hablo de títulos universitarios ni de cursos carísimos. Hablo de construir una mente que entiende el juego del dinero, porque mientras siga trabajando duro, pero pensando como pobre, seguirá atrapado en el mismo ciclo. La riqueza comienza en la cabeza. Comienza el día que deja de ver el dinero como un problema y empieza a verlo como lo que realmente es: una herramienta poderosa, pero neutral. El dinero no lo hace bueno ni malo, solo amplifica lo que ya es. Por eso, si no se educa financieramente, puede ganar mucho y aún así perderlo todo. Créame, el sistema quiere eso. Quiere verlo endeudado, gastando sin pensar, comprando lo que no necesita para impresionar a quienes no le importan. Quiere que siga siendo un consumidor crónico, no un creador consciente. Pero usted ya despertó, usted ya entendió que el trabajo duro no es suficiente, necesita estrategia, necesita educación, necesita aprender qué hace crecer su dinero, qué lo protege, qué lo debilita, necesita convertirse en un hombre que domina sus finanzas con visión, con frialdad y con estrategia. ¿Y cómo se logra eso? Educándose cada día. Lea libros, escuche podcasts, vea videos que sumen, rodéese de personas que hablen de inversión, de libertad, de creación, porque el conocimiento es el activo que nunca pierde valor. Pregunte, investigue, aprenda. Cada minuto que invierte en entender el mundo del dinero es como sembrar una semilla que mañana puede salvarlo de cometer errores que han destruido fortunas enteras. Y no necesita convertirse en experto en economía global ni hablar como un corredor de bolsa. Solo necesita lo esencial: cómo manejar sus ingresos, cómo evitar deudas que lo ahogan, cómo hacer que su dinero trabaje mientras usted duerme, cómo detectar oportunidades y proteger su capital. Eso ya está a su alcance. Lo único que hace falta es voluntad. Pero hay algo aún más profundo. Cuando se educa financieramente, no solo cambia su bolsillo, cambia su identidad. Deja de ser un hombre que lucha cada mes para llegar al final y se convierte en alguien que diseña un futuro independiente.
Deja de ser una pieza del sistema y pasa a ser el arquitecto de su vida. Eso, mi amigo, es libertad, porque el conocimiento abre puertas, y cada puerta abierta es una opción más. Y las opciones son la base de una vida próspera. Piénselo así: cuando no sabe, se resigna. Cuando sabe, elige. Por eso una parte fija de su salario debe destinarse a su educación. Libros, cursos, mentorías, talleres, experiencias que lo eleven, aunque sea un 5%, tal vez parezca poco, pero si en un año destina ese porcentaje a nutrir su mente, los resultados que tendrá serán exponenciales. No es magia, es preparación. Es entrenar la vista para ver oportunidades donde otros solo ven problemas. La mayoría trabaja 10, 12 o 14 horas diarias, pero no dedica ni una a aprender el juego que está jugando. No saben cómo funciona el crédito, no distinguen entre gasto e inversión. Repiten los mismos errores que sus padres, atrapados generación tras generación en el mismo ciclo de escasez. Pero usted puede romperlo. Puede ser el primero de su familia en cambiar la historia. Puede ser el que dejó de sobrevivir y empezó a vivir con intención. Su salario puede comprar entretenimiento o conocimiento, comida rápida o sabiduría duradera, lo urgente o lo importante. Usted elige, siempre está eligiendo. Cada peso que gasta habla de sus prioridades. Así que, con sus actos, dígase a sí mismo: mi libertad vale más que mi comodidad, y actúe como ese hombre, porque una mente rica siempre termina construyendo una vida rica, nunca al revés. La séptima forma de hacerse rico con su salario es esta: sanar su relación emocional con el dinero, porque da igual cuánto gane o qué estrategias use. Si en el fondo siente culpa por tener dinero, si cree que la riqueza es sucia, si piensa que ahorrar lo hace tacaño o que invertir es solo para millonarios, entonces se va a sabotear. Va a tomar decisiones que lo mantendrán siempre por debajo de su verdadero potencial. Muchos hombres crecieron escuchando frases como: el dinero no crece en los árboles, los ricos son egoístas, mejor pobre pero honrado. Y aunque parecen frases inocentes, en realidad programan la mente para vivir con miedo, con culpa, con rechazo hacia la riqueza. Y si usted ve al dinero como un enemigo, ¿cómo espera atraerlo, cuidarlo y multiplicarlo? No puede. El rechazo interno siempre gana sobre el deseo externo. Por eso debe cuestionar esas ideas heredadas. Pregúntese: ¿realmente son mías o solo las repetí sin darme cuenta? Empiece a ver el dinero como lo que realmente es: energía concentrada, una herramienta neutral. El dinero no tiene moral, solo potencia lo que ya hay en usted. Si es generoso, será más generoso con dinero. Si es responsable, tendrá mayor impacto con dinero. Si es ambicioso con propósito, el dinero le dará alcance. No lo tema, no lo endiose. Úselo como un instrumento al servicio de su visión. Y algo clave: aprenda a disfrutarlo sin culpa, porque riqueza no es solo ahorrar e invertir, también es vivir experiencias que lo eleven, un viaje, una cena especial, una herramienta que lo haga crecer. El problema no es disfrutar, el problema es hacerlo sin conciencia. Cuando su relación con el dinero es sana, sabe cuándo gastar, cuándo guardar, cuándo invertir y cuándo esperar. No actúa desde el vacío, actúa desde el equilibrio. Haga este ejercicio. Escriba lo que piensa del dinero, lo que escuchaba de niño, lo que siente cuando cobra y cuando paga. Luego, mírelo con ojos nuevos y pregúntese: ¿me sirve esta creencia o me limita? Si no sana esas raíces, sus frutos siempre estarán cortados. Puede tener la mejor estrategia financiera del mundo, pero si su mente sigue boicoteando su avance con creencias de escasez, el dinero se le escurrirá como agua entre las manos. Este es el trabajo que pocos hacen porque no se ve, porque es interno, porque exige introspección, pero es el que más resultados trae, porque cuando su corazón está en paz con el dinero, deja de sabotearse, deja de gastar para llenar vacíos, deja de rechazar oportunidades por miedo y empieza a atraer más, conservar más y
multiplicar más, sin ansiedad, sin culpa, sin autoengaño. Solo desde una base firme, madura, estable, y esa es la verdadera riqueza. Si trabajas en tu mentalidad, tarde o temprano tu cuenta bancaria empezará a reflejar el nuevo nivel en el que vives internamente, porque todo cambio real comienza en lo invisible y luego se manifiesta en lo tangible. La octava forma de hacerse rico con su salario es esta: el dinero no crece con velocidad, crece con sistema, y un sistema no es una acción aislada, es un conjunto de hábitos que se repiten con precisión una y otra vez. La mayoría quiere resultados express, gratificación inmediata, riqueza rápida, promesas de atajos. Pero esa mentalidad es la que mantiene a los hombres atrapados en la escasez, porque confunden movimiento con progreso, emoción con estrategia. Se la pasan saltando de una idea a otra, abandonando procesos, empezando de cero, siempre con entusiasmo fugaz y frustración duradera. La riqueza verdadera no nace del entusiasmo, nace del compromiso. Por eso, usted necesita construir su propio sistema financiero personal, un conjunto de reglas no negociables que lo guíen cada mes, esté motivado o no. Ejemplos simples: el 10% de lo que gano siempre se ahorra. Nunca gasto más del 5% en entretenimiento. Todas mis deudas se pagan antes del día 10. Invierto un monto fijo en mí mismo cada mes. Estas reglas lo liberan, no lo limitan, porque eliminan la improvisación. Transforman sus finanzas en una estructura firme, clara y predecible. Y ese orden, con el tiempo, lo llevará a lugares donde el caos jamás podría. Piense en esto. Alguien con ingresos modestos que sigue un sistema sólido puede acumular más riqueza en 5 años que alguien que gana el triple, pero vive sin estructura. Porque la disciplina construye, mientras que la reacción solo remienda. No puede darse el lujo de vivir parchando su economía. Usted necesita cimientos, estructura, un sistema que trabaje incluso cuando usted esté cansado o desmotivado. El gran error del hombre promedio es enfocarse únicamente en cuánto gana, pero nunca preguntarse: ¿cuál es mi sistema para crecer? No sabe cuánto gasta, no sabe en qué se le va el dinero, no sabe cuánto tiene en total, y lo que no se mide no se mejora. El primer paso es simple: registre todo, sepa cuánto entra, cuánto sale y hacia dónde va cada peso. No para obsesionarse, sino para tomar control. Porque cuando sabe exactamente lo que pasa con su dinero, puede decidir con claridad, y ahí pasa de reaccionar a liderar. A partir de ahí, construya rutinas financieras, un día al mes para revisar metas, inversiones y gastos, un calendario fijo para pagos, ahorro automatizado, cuentas separadas si es necesario. No necesita ser experto en Excel ni tener aplicaciones sofisticadas. Lo único que necesita es consistencia, una libreta, un cuaderno, una agenda, lo que sea, pero úselo, porque sin sistema, tarde o temprano, el cansancio lo hará sabotearse. Los grandes resultados no nacen de grandes momentos, nacen de sistemas simples repetidos sin fallar durante años. Y si usted lo entiende y lo aplica, su salario, aunque modesto, se convertirá en una máquina de crecimiento, porque lo que importa no es cuánto gana, sino qué hace cada vez que gana. Si cada mes ejecuta un sistema firme, su futuro está asegurado. No porque la vida sea fácil, sino porque usted fue constante, porque usted eligió ser predecible en un mundo lleno de improvisación. Y esa previsibilidad se convierte en estabilidad, poder y finalmente libertad. La novena forma de hacerse rico con su salario es esta: transformar su tiempo libre en capital productivo. Y aquí quiero que lo vea con claridad. No hablo de trabajar más horas, hablo de entender que el tiempo, cuando no se invierte con inteligencia, se convierte en deuda. La mayoría desperdicia su tiempo libre en distracciones, redes sociales, series interminables, videojuegos, conversaciones vacías, entretenimiento sin propósito, y mientras entretienen su mente, sus oportunidades se oxidan. No se dan cuenta de que ese tiempo desperdiciado hoy es dinero perdido mañana.
porque el tiempo es el activo más valioso que posee, es limitado, es irrecuperable y es determinante para su libertad financiera. Imagine si dedicara solo unas horas a la semana a aprender una nueva habilidad, a estudiar un modelo de inversión, a planear un proyecto o a optimizar sus finanzas. En un año, su vida sería irreconocible, pero la mayoría no lo hace porque buscan gratificación inmediata. Se dicen, es solo una serie, es solo por hoy, es solo un descanso. Y ese, solo por hoy, se convierte en una vida entera desperdiciada. Usted no puede permitirse eso. Si quiere construir riqueza, debe honrar su tiempo como honraría su dinero, porque el tiempo es el origen de todo. Empiece por observar su semana. ¿Cuántas horas dedica a cosas que no lo construyen? ¿Qué hábitos le roban energía sin acercarlo a sus metas? No se trata de vivir como un robot, se trata de vivir con intención. Si usted tiene 2 horas libres al día, ese tiempo puede convertirse en una segunda fuente de ingresos, en una inversión bien pensada, en un negocio digital, en un libro leído que le cambie la mentalidad. Cada hora bien utilizada es un escalón hacia su independencia. Cada hora desperdiciada es una cadena más en su cuello. Recuerde, su salario puede financiar sus ideas, pero sus ideas necesitan tiempo para nacer. No sacrifique lo que puede llegar a construir por el placer temporal de una distracción. Si está cansado, descanse. Si está estresado, medite, haga ejercicio, respire, pero no use el cansancio como excusa para vivir en automático. No use el estrés como argumento para perder el enfoque. Hay hombres que con jornadas completas y familias que atender han levantado imperios en sus ratos libres, no porque tuvieran más facilidades, sino porque tenían más hambre, porque convirtieron cada momento disponible en una oportunidad, no en un escape. Aquí está la clave. Haga que su tiempo libre trabaje para usted. No todos los días serán iguales y eso está bien. Pero si establece la regla de que al menos una parte de cada semana será dedicada a crear, crecer o invertir, estará cambiando la narrativa de su vida. Estará saliendo del 90% que se conforma con trabajar para sobrevivir y entrando al 10% que trabaja para dejar de ser esclavo. Usted puede construir una fuente extra de ingresos con su tiempo, puede transformar su pasión en producto, puede aprender a invertir sin salir de casa, puede sembrar habilidades nuevas que mañana se convertirán en oportunidades. Todo está al alcance. Lo único que necesita es enfoque, porque el enfoque convierte minutos en resultados. El enfoque convierte lo pequeño en poderoso. El enfoque repetido, semana tras semana, es lo que cambia la trayectoria de una vida entera. No se trata de ser el más inteligente ni el más preparado. Se trata de ser el más comprometido, el que cada día da un paso, el que cada semana siembra algo, el que cada mes mide su avance. Y ese hombre, tarde o temprano, alcanza la libertad, alcanza la riqueza, porque no vendió su tiempo, lo invirtió. Y esa diferencia marca destinos. La 10ª forma de hacerse rico con su salario, y la más poderosa de todas, es definir con absoluta claridad para qué quiere ser rico. Porque sin propósito, toda estrategia pierde fuerza. Si no hay un para qué profundo, el cómo se vuelve confuso. Muchos dicen que quieren dinero, pero no saben para qué. Repiten frases como, quiero vivir bien, quiero dejar de preocuparme. Pero eso no es suficiente. No lo sostendrá cuando lleguen los sacrificios. No lo mantendrá firme cuando tenga que decir no a una compra impulsiva. No lo inspirará cuando los resultados tarden en llegar. Usted tiene que preguntarse con brutal honestidad, ¿por qué quiero libertad financiera? ¿Para proteger a mi familia? ¿Para viajar el mundo? ¿Para dejar de depender de un jefe? ¿Para retirarme joven y tener tiempo para mis hijos? ¿Para romper con el ciclo de escasez que marcó a mi familia? ¿Para tener la tranquilidad de que pase lo que pase, estará bien? Sea cual sea su razón, debe doler y debe motivar, porque cuando tiene un porqué ardiente, ya no necesita motivación, necesita dirección.
El dinero nunca es el fin. El dinero es un vehículo. Lo que realmente quiere es lo que ese dinero le permitirá ser, elegir, vivir. Usted no quiere billetes, usted quiere libertad, tiempo, dignidad, impacto, paz. Y cuando eso se vuelve claro, cada peso que gana se convierte en un ladrillo de ese propósito. Su salario deja de ser una obligación y se convierte en aliado. Se convierte en la palanca que alimenta su visión. Porque cuando el para qué es fuerte, cada decisión financiera se vuelve simple. Esto me acerca o me aleja, y ya no cae en tentaciones. Y ya no le importa si lo critican por ser disciplinado. Usted sabe que está construyendo algo que ellos ni siquiera imaginan. El hombre que se enriquece sin propósito termina vacío. Por eso hay tantos ricos miserables, porque no hay abundancia externa que compense un vacío interno. Usted no está aquí para repetir esa historia. Usted está aquí para crecer por dentro y por fuera, para que cada billete sea una expresión de quién es, no una máscara que esconde lo que no se atrevió a hacer. Escriba su propósito, léalo todos los días, recuérdelo cuando quiera rendirse, porque cuando sabe por qué hace lo que hace, el cómo se vuelve inevitable. No necesita suerte, no necesita talento sobrenatural, solo necesita persistencia guiada por propósito. Y si su propósito es real, profundo y honesto, ningún obstáculo podrá detenerlo. Usted se hará rico no solo por lo que sabe ni por lo que hace, sino por lo que representa, por lo que encarna, por lo que ya decidió ser. Esa es la victoria verdadera, una riqueza que trasciende el dinero, una vida vivida con sentido. Y esa vida comienza hoy, no mañana, no cuando todo sea perfecto. Hoy, porque todo empieza con una decisión, la decisión de no volver a vivir sin propósito, la decisión de ser libre, la decisión de hacerse rico con intención.